Bueno, siento decirte que a principios de semana tuvimos un problema grave en la línea de producción y todo el paquete de desarrollo para el fin de semana se ha echado a perder. Todo lo que haya que volver a desarrollar hay que pedirlo en la pantalla de I+D. Saludos cordiales a todo el mundo desde el corazón de Melbourne, donde vamos a vivir la clasificación para el Gran Premio de Australia. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera. Allí estaremos para vivirla. ¿Cómo echábamos de menos Albert Park? Les damos la bienvenida de nuevo a Melbourne, donde se celebra el Gran Premio de Australia. El circuito de Melbourne se debe tomar muy en serio. Cuenta con un trazado en el que es muy complicado adelantar debido a su superficie resbaladiza y sus curvas complejas. Quien pretenda realizar adelantamientos tendrá que aprovechar al máximo las zonas de DRS para abrirse paso. Antes de empezar, echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Mancilla se coloca en la pole. A su lado, Lando Norris, que arrancará segundo. Más hacia abajo, la parrilla de salida es esta: Verstappen, Oscar Piastri, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Pérez, Sainz, Stroll, Ricciardo, Gasly, Albon, Bottas, Leclerc, Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Magnussen y Zhou Guanyu. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. Y hoy en la cabina de comentaristas me acompaña un hombre por el que siento una gran admiración, lo sabes bien.
Pedro de la Rosa, yo sé lo que tenemos que hacer tú y yo antes de que empiece la carrera de hoy, pero ¿qué me dices de los pilotos? ¿Cómo son sus horas previas? Los pilotos tienen sus rituales previos a las carreras. Cada piloto es distinto. Unos se ponen los cascos y escuchan música, mientras que otros absorben la energía del público y van a saludar a los espectadores. Algunos pilotos se encierran en sí mismos y otros hablan con los ingenieros para absorber información vital para la carrera. Estos rituales antes de la carrera son fundamentales para acostumbrarse a todo. En una temporada hay muchos grandes premios y cuanto más sistemático pueda ser un piloto, más a gusto se encontrará en este entorno. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Puedes activarlo cuando vayas a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Estás en la primera posición, en cabeza. Russell viene por detrás. Tienen blandos recién puestos. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Quedan otras 4 vueltas. Vale, colega, tenemos la pista despejada. Vamos a aprovecharlo y hacer una vuelta rápida. Dale.
Gran trabajo, lo has clavado, de verdad. Muy buen trabajo, cumpliendo esa meta. Vale, colega, es la última vuelta. Ve a por todas. ¡Vamos, colegas! ¡Qué forma de conducir! Simplemente sublime. Te merecías la victoria. Aquí finaliza otro estupendo Gran Premio de Australia con una merecidísima victoria. Ya lleva 2 victorias seguidas, Antonio, y eso quiere decir que no ha sido un golpe de suerte. Si se mantiene firme, quién sabe lo que puede lograr en las próximas semanas. Me encanta que los equipos independientes consigan resultados así de buenos. Williams cuenta a sus espaldas con una larga y laureada historia en la Fórmula 1. Y a mí me encanta ver a este equipo otra vez en lo más alto del podio. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente?